sabe que el paciente va a ser complicado para tratar. Una de las cosas mayores que nosotros vemos en pacientes relativamente jóvenes, que ahora están jóvenes, cada vez más están en la bicicleta, en la tercera edad, vemos la parte de la pared. Ustedes recuerdan que las clavículas es un arco, es un hueso plano, es un hueso que no tiene buena cobertura muscular, apenas tiene la cobertura de un músculo que es el trapézio del cuello, tiene una buena inflación. Pero lo más complicado es que cuando nosotros hablamos de la clavícula, vemos que siempre hay vasos y nervios que están pasando por debajo de la clavícula. Entonces, cualquier presión a este nivel puede ocasionar que también el paciente tenga una praxis, o sea, una afectación a nivel de textura. Entonces, la clavícula tiene inserciones musculares bastante importantes que muchas veces lo van a condicionar el desplazamiento. El desplazamiento siempre está condicionado por la fuerza de los tendones y las masas musculares. Entonces, nosotros tenemos que saber los antecedentes. Tenemos pacientes que han sufrido caídas, pacientes que han recibido golpes directos, o pueden ser traumatismos también por tracción. Entonces, los mecanismos directos y los mecanismos indirectos están frecuentemente sometiendo a una estrés a nivel de. ¿Y por qué viene el paciente? Porque tiene dolor en esa zona. Puede ser que la parte tenga un abultamiento que es doloroso, palpamos, es una de las pocas veces que nosotros podemos palpar el crépito como un signo patognomónico de la lesión clavicular. Y clásicamente nosotros tenemos este aspecto del paciente que puede correlacionarse con otras lesiones, una lesión lumbar, una lesión clavicular. El paciente viene agarrándose la mano con el lado sano, contralateral, a medida de cabestrillo, y lo que hace es girar la cabeza para reducir el estrés del sistema cardiovascular, ¿no? Entonces, eso es porcino de peso. La clavícula, nosotros la vamos a dividir en tres partes. El grupo 1 va a representar el tercio medio de la clavícula, el grupo 2 va a representar el lado lateral y el grado 3 va a ser el lado mediano. Parece incongruente que lo mezclemos así, pero es por la frecuencia de fracturas que nosotros conocemos. El 83 a 85%, dependiendo de la literatura que se da en el tercio medio. Es algo que si usted se da una vara, dobla por la mitad, donde se va a romper, se rompe la probabilidad de menor inflexión, que es el medio. Lo mismo sucede en la clavícula. Si no tiene un golpe lateral, donde se va a romper el tercio medio, porque acá tenemos entonces, el grupo 2 representa entre el 15 y el 25%, también depende de la literatura. Y el grupo 3, que es el más protegido, que es el tercio medial de la clavícula, representa aproximadamente un 3 a 5%. Es muy infrecuente ver ese tipo de fracturas. Entonces, nosotros podemos evidenciar la clínica y vemos qué pacientes nosotros vamos a tratar. Nosotros podemos tener pacientes que tengan este tipo de fracturas bilaterales. Entonces, hay muchos casos en que nosotros tenemos que decidir cómo tratar. Fracturas que tienen mucho desplazamiento, fracturas que tienen algún grado de contaminación a nivel de la piel, o son fracturas expuestas, fracturas bilaterales, fracturas en las cuales el paciente tenga que recuperarse lo más rápido posible, porque es un deportista de alto rendimiento. Después, vamos a ver cualquier afectación neurovascular, como hemos dicho, tenemos que entrar a observar. Entonces, eso es lo que nosotros vemos. Cuando nosotros hacemos tratamientos conservadores, probablemente una excepción grande sean los niños. Los niños así tengan un desplazamiento mayor hasta los 9-10 años. El tratamiento generalmente siempre es conservador, porque el periósteo es grueso a nivel de la clavícula y eso nos va a permitir, así tenga separación, una remodelación ósea y una consolidación clásica. Entonces, pacientes que no tengan mucho desplazamiento, también nos superamos. Cuando hablamos de desplazamiento, en la clavícula hablamos hasta de un centímetro. Si nosotros con maniobras podemos lograr hacer la reducción, tampoco lo superamos. Y el tratamiento clásico es la confección de un vendaje en 8 de guarisma de la clavícula, donde no se busca reducir la fractura.
que se busca es hacer una hiperlordosis. Nosotros llevamos los hombros hacia atrás para que las fuerzas musculares traten de acomodar la clavícula. Entonces, muchas veces, ¿qué logramos con un hecho de guarisma? Y es la estabilización de la fractura. No, nosotros logramos la reducción a través de mecanismos indirectos por la propulsión de los hombros hacia atrás y la alineación de los cabos paracranianos, ¿no? Entonces, nos ha venido a dar muchos resultados. Cuando yo me he informado recién hace mucho tiempo, cuando veíamos una fractura de clavícula, probablemente este era el tratamiento de elección. Ahora la gente prefiere tener mucho más rápido una recuperación y por eso lo superamos. Porque tendría que estar probablemente de un mes a 6 semanas, un mes y medio, con el cabestrillo, y eso es bastante, con el vendaje, y eso es bastante incómodo. Los pacientes no pueden dormir, los pacientes están siempre limitados en sus actividades. Entonces, nosotros colocamos una placa y esa placa nos va a reducir perfectamente y el tiempo de consolidación. Si bien es el mismo, 6 semanas es el tiempo de consolidación del hueso, entonces, ahora hay que dormir. Entonces, el tiempo de recuperación va a ser el mismo, el tiempo de consolidación es el mismo, solo que al tener más estable la clavícula, el paciente se recupera más. Luego vamos a hablar de las fracturas de escápula. También es un hueso que ustedes lo conocen perfectamente, es un hueso plano, es un hueso triangular que tiene mucha inserción en todas sus zonas, tanto en la cara ventral como en la cara lateral, también a nivel del acromión. Entonces nosotros tenemos bastante riego vascular. Entonces, si bien es un hueso, en un tiempo se lo consideraba como sesamoideo, se ha visto que no, porque tiene muchas inserciones musculares. Forma parte de la cintura escapular, porque forma parte de una articulación que es una articulación falsa, que es la escápula torácica. No tiene sinovial, no tiene ligamentos, pero funcionalmente actúa como una verdadera articulación. Entonces, ustedes recuerdan el acromión, que se articula con la clavícula, la apófisis procoides, donde se insertan los dos tendones importantes, que son los tendones conjuntos, el cuerpo, donde nosotros en la fosa escapular vamos a tener la inserción de músculos bastante importantes, como el subescapular. Tenemos la cavidad glenoidea, la cual se va a articular con el húmero y va a dar la articulación glenohumeral, y la espina, la apófisis, donde van a pasar importantes nervios y vasos sanguíneos. Entonces, las clasificaciones nosotros podemos tener dependiendo de dónde tengamos la fractura. Y nosotros podemos tener una clasificación tipo A cuando es a nivel del cuerpo. Cualquier fractura a nivel del cuerpo es una clasificación tipo A. La tipo D, la tipo B y C son fracturas que son a nivel de la glena, son fracturas intraarticulares. Entonces, dependiendo si son bajas o si son altas, nosotros vamos a tener la clasificación a nivel de la glena. Cabe recalcar que las fracturas intraarticulares, por norma, siempre se deben operar. ¿Por qué? Porque no podemos dejar ningún escalón, porque si no va a empezar a raspar con el cartílago de la cabeza humeral y eso nos va a hacer una artrosis. Luego tenemos las fracturas a nivel de la acromión, que está representada por la letra E, representa aproximadamente el 8% de todas las fracturas. La G, que es la apófisis coracoides, donde se insertan los tendones y que muchas veces ahora toma mucha más relevancia, porque cuando nosotros tenemos una lesión a nivel de la crónica auricular, usamos como punto la apófisis coracoides. Antiguamente se fracturaba y no pasaba absolutamente nada, se cicatrizaba y el paciente no le daba mayor importancia. Y fracturas que representan el 5% son las fracturas vertebrales. Entonces, ¿cómo nos llegan los pacientes? Los pacientes nos pueden llegar con unas equimosis importantes, que son las equimosis plastio-torácicas o la famosa equimosis de Henneck. Esas equimosis se producen por fracturas de vasos sanguíneos grandes, dependiendo de la normal interna, y a través de la fascia del deltoides se van a correr todo el hombro. Entonces el paciente se asusta porque después de una semana todo se pone negro y lo que viene, se me está pudriendo el brazo, ¿no? Entonces se me está gangrenando el brazo. Entonces nosotros tenemos que saber explicar. Ahora, fracturas que no son desplazadas, en este caso probablemente el tratamiento sea conservador, pero fracturas donde hay un desplazamiento con una gran convulsión, el tratamiento siempre es quirúrgico. Tenemos que pelear con las masas musculares para hacer una buena y adecuada ejecución.
Entonces, también, como les decía, nosotros tenemos tratamientos conservadores en fracturas que no son desplazadas o que son mínimamente desplazadas y no están comprometiendo la estructura del hueso. ¿Por qué? Porque tiene mucha vascularización. Nosotros sabemos que va a consolidar la escápula por la irrigación buena, pero fracturas que afectan la gléndula o fracturas que son bastante desplazadas, el tratamiento debe ser. Vamos a empezar a hablar de partes un poco más ortopédicas. Y entre ellas vamos a hablar de una articulación que es bastante importante, que es la articulación acromioclavicular, que forma parte también de la cintura escapular y probablemente una de las luxaciones por sobrecarga que nosotros vamos a tener. Pacientes que se caen de costado, pacientes que caen con el brazo extendido, que van a provocar una fuerza donde se van a romper estos ligamentos, los acromioclaviculares y los coracoclaviculares. Más frecuente, o se decía que era más frecuente en el sexo masculino, ahora vemos que las mujeres están haciendo los mismos deportes que los varones y que probablemente esto vaya aumentando en el futuro. Entonces, solo para recordarles, nosotros vamos a tener estos ligamentos que son bastante importantes. Los ligamentos acromioclaviculares superiores e inferiores, el ligamento coracoclavicular, el conoide y el trapezoide, y muchas veces en los bolivianos especialmente tenemos un tercer ligamento, que es el coronocaudalis. Entonces, la apófisis coracoides nos va a dar estabilidad. Entonces, ¿cuándo duele? Cuando al paciente lo hacemos movilizar, cuando lo hacemos elevar el brazo, el paciente va a sentir dolor. Mecanismos directos, es el más frecuente, un golpe sobre el acromión, en caídas de fútbol, en pacientes que están en patineta, mucho más esos pacientes, los pacientes que se caen de la bicicleta, entonces van a tener este tipo de lesiones. O mecanismos indirectos, es menos frecuente, y se da sobre caídas en el codo o el brazo en extensión. Toda la fuerza se refleja, es una fuerza axial que se va a reflejar, y donde va a terminar en un lugar donde le ponen la misma resistencia, que es el acromion. Entonces, las fuerzas se van a desplazar y dependiendo del grado, nosotros vamos a ver este tipo de pacientes, ¿no? Vamos a ver que el paciente tiene dolor e impotencia funcional, el signo de la tecla positivo, el signo de la pseudochonantera. Fíjense que es un hombro normal, tiene la curvatura adecuada de el deltoides, pero en estos pacientes tienen una pequeña elevación. ¿Cuál es el signo de la tecla de piano? Nosotros nos aproximamos al paciente, colocamos nuestro dedo, hacemos una presión, reducimos esa pulsación y al quitar el dedo, porque no hay nada que esté poniéndose, se va a volver a pulsar. Entonces, el signo de la tecla de piano. ¿Cuándo vamos a encontrar eso? Nosotros, antiguamente había la clasificación, está mal, la clasificación de TOSI. Antiguamente nosotros conocíamos la clasificación de TOSI, que la dividía en 3 grados. 1, cuando había un esguince a nivel de la clavícula. 2, cuando estaba roto. Y 3, cuando estaban rotos los ligamentos coracoclaviculares y acromioclaviculares. Pero vino el actor Rothwell, que es el considerado el padre de la cirugía de hombro, y él identificó, aparte de la clasificación de TOSI, TOSSY, que había más componentes. Entonces, el grado 1 es un esguince de la clavícula. El paciente se tiene dolor, impotencia funcional, pero se pasa con analgésicos. No se encuentran deformidades a nivel del hombro. En el grado 2 hay una rotura de los ligamentos acromioclaviculares, pero tampoco hay el signo de la tecla de piano ni de la pseudochonantera. El paciente viene con más dolor, más impotencia funcional, pero también no se hace absolutamente nada. No es. En el grado 3, nosotros vemos ya hay una lesión, una rotura total de los ligamentos acromioclaviculares y de los coracoclaviculares. Entonces, acá en el grado 3 ya empezamos a ver el signo de la pseudochonantera y el signo de la tecla de piano. En el grado 4, que es una variante de la 3, hay una elevación por las fuerzas musculares, la clavícula se va hacia la parte posterior y se inserta y queda insertada a nivel de los músculos trapecios. El grado 5 es una elevación mucho más grosera, es una elevación donde se pierde el 300% de la relación que nosotros tenemos. Si nosotros nos fijamos en el lado sano, nosotros hacemos una medición entre la apófisis coracoides y la clavícula. Entonces, este espacio, pónganse que sean 2 centímetros.
En el grado 3, la literatura dice que se desplaza el 100%. Si nosotros tenemos acá 2 centímetros, debería desplazarse 4 centímetros. En cambio, en el grado 5, el desplazamiento es del 300%, o sea que deberíamos encontrar 6 centímetros de separación entre la clavícula y la posición. ¿No? Entonces, ahí nosotros sabemos si es una clasificación grado 3 o una clasificación grado 5. Y la clasificación grado 6 de lobo es cuando la clavícula se va hacia abajo y se inserta por debajo de los tendones. Diagnóstico y tratamiento, antecedentes de caída del hombro, dolor a nivel de la articulación ventricular, impotencia al levantar la mano, el signo de la tecla de piano, etc. El grado 1 y el grado 2 siempre son conservadores. Siempre. No se puede operar este tipo de lesiones. A partir del grado 3, el tratamiento es quirúrgico, ¿no? Porque el paciente va a tener dificultad en la movilidad, va a tener también dolor en esa zona y estéticamente no se ve adecuado, especialmente en las mujeres que van a tener un relieve en esa zona. Entonces, ¿en qué consiste el tratamiento conservador? Analgésico, hielo local y un soporte en un cabestero. Grado 3, 4 y 5, siempre quirúrgicos. Vamos a hablar también de la luxación glenomerular o la shoulder dislocation, donde vamos a tener una pérdida total de la relación articular entre la cabeza y la glena. Entonces, nosotros vamos a tener diferentes tipos de luxaciones dependiendo dónde vaya la posición de la cabeza en relación a la calidad de vida. La más frecuente es lo que les decía a mis estudiantes en la mañana, es la luxación anterior, anterior-inferior en realidad, que se presenta entre el 95 al 97%. La posterior, últimamente hemos visto un poco más en pacientes electrocutados o pacientes que hacen convulsiones, el hombro se va hacia atrás, representa el 2 al 4%. La inferior pura, que es donde se ubica por debajo de la glena, representa el 0.5% a 1%, y la superior representa menos del 0.2% afortunadamente. ¿Por qué? Porque para que se fracture o para que se luxe hacia arriba, tiene que haber también una fractura a nivel de la clavícula o a nivel de la postura. La cabeza sube y tiene que llevarse todo lo que está a su paso para luxarse hacia atrás. Ok, entonces, esta es la historia natural, esto es lo normal, la luxación cuando se va hacia adelante y la luxación cuando se va hacia atrás. Nosotros vamos a tener también tipos de mecanismos. El indirecto, que es el más frecuente en este caso, traumatismos en abducción, rotación externa y extensión del brazo. Son los típicos pacientes que caen como si estuvieran nadando. Entonces, se les sale el hombro. Ah, doctor, sí, me he caído como un sapo, he estirado la mano y mi cabeza ha estado contra mi hombro. Entonces, es ahí donde se luxa. Indirecto o directo, frecuente en deportes, en los judokas, por ejemplo, ahora en las artes marciales mixtas, donde hacen llaves y les dislocan con los. Lo mismo, vamos a tener dolor, impotencia funcional, el signo de la charretera. Aquí el signo es mucho más marcado, la parte del hombro se ve mucho más salido y la parte lateral se ve plana. Difusidad de abducción y aducción. Hay un signo, este es el signo del Weiss, ¿no? Que hemos visto. El paciente se agarra la mano, inclina la cabeza para evitar disminuir la contracción del sistema neuromuscular. Y hay un signo que es el signo de la aducción dolorosa. El paciente tiene una cierta abducción porque la cabeza femoral está en esta zona. Entonces, si nosotros tratamos de aducir el codo, el paciente va a tener mucho dolor, porque va a haber compresión a nivel de las manos. Y también tenemos el signo de la chasca, o también el signo de la oquedad. Nosotros tenemos que poner nuestra mano se hunde en esa zona donde hay estas oquedas. Tenemos que siempre hacer una evaluación neurovascular antes de intentar hacer cualquier reducción. Ustedes han visto en las películas o en algunos comerciales donde el entrenador va y trata de hacer la reducción del alumno. Jamás intenten hacer eso. Primero, porque pueden ocasionar un shock neurogénico. Segundo, porque si no tienen las habilidades correctas, pueden causar un atrapamiento, especialmente de los nervios C5 y C6. El paciente va a quedar con su brazo impulsado. Probablemente les reduzca, pero va a quedar
importante hacer la valoración. El paciente tiene que mover los dedos, levanta el pulgar, extiende la mano. Si previo a la lesión, si previo a la reducción, el paciente no puede hacer eso, ya tenía una lesión vascular. Eso tiene que anotar en la historia. Porque el paciente va a decir, no, yo he entrado bien, estaba moviendo y cuando me ha hecho el doctor se me ha muerto la mano. Ahí estamos fregados, ¿no? Porque no hay cómo defendernos si no está escrito en este libro. ¿Ok? Entonces, hasta un 42%, imagínense el grado, tienen lesión del nervio axilar. El nervio axilar, usted recuerda que inerva el deltoides. Entonces, el paciente va a tener una hipotrofia marcada del deltoides y lo que no va a poder hacer es elevar el brazo. El brazo va a estar reducido, pero no va a tener función. Y siempre hacer radiografías post-reducción. ¿Cómo se hace el paciente? El paciente tiene que estar en una sala de quirófano, sedado, con un anestesiólogo, para que nosotros podamos hacer las maniobras. Hay varias maniobras. Nosotros podemos utilizar esta, que es la maniobra de Hipócrates, que prácticamente está por escrita. Porque al traccionar y al poner nuestro pie a nivel de la axila, nosotros podemos causar una neuroplasia de los nervios. Esta probablemente es la que más me gusta a mí, que es la maniobra de Fokker, donde hacemos una abducción, una rotación externa, abducción y rotación interna. Y ahí logramos acomodar perfectamente el brazo. Otra es la maniobra de Moses Fokker, donde nosotros necesitamos de un ayudante y nosotros hacemos una tracción y un ayudante hace una contracción con una tarea o con una palanca. Entonces lo que nosotros hacemos es enfrentar las dos articulaciones y hacemos movimientos de rotación del hombro para liberar las partes blandas y cuando soltamos encaja perfectamente. Esta es la maniobra de Stimson. El paciente no está anestesiado, pero tiene una salvedad. El paciente ya se ha usado más de 2 veces. Entonces, cuando el paciente se lucha varias veces, esa cápsula está totalmente rota y el paciente muchas veces se puede acomodar el hombro o lo sentamos o lo echamos en una camilla, ponemos un peso y le hacemos movimientos circulares. La misma acción que la de Montesquieu. Entonces, llega un momento en que se enfrentan las dos articulaciones con la acción de la grave fracción de la succión, se va a reducir esa articulación. Vamos a hablar muy rápidamente de el manguito rotador, porque estos tienen una clase ustedes aparte. Como son lesiones traumáticas del hombro, nosotros vamos a ver que el manguito rotador, compuesto por 4 músculos que ustedes conocen, es muy frecuente. La lesión a partir de los 60 años representa el 60-65% de la consulta que nosotros tenemos. Entonces, ¿cuál es el músculo o el tendón que más rápidamente se lesiona? Es el